Fueron 7 años de investigación, 100 testigos, poco más de 1000 documentos aportados por el Ministerio Público para que esta semana el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago declarara culpable al ex senador UDI Jaime Orpiz por 6 delitos de fraude al fisco y 2 delitos de cohecho, y a la ex diputada también de la República Marta Isasi. Se trata del marco del primer juicio oral por financiamiento ilegal de la política en toda la historia de Chile. Para muchos esta condena es histórica ante las numerosas denuncias que están siendo todavía investigadas, donde todavía no hay un veredicto. Es la primera vez que en nuestro sistema judicial se condena a 2 exparlamentarios por claros delitos de corrupción. Sin embargo, me gustaría decir que todavía para la élite política y comunicacional, para la élite económica de este país, es complejo llamar delincuentes a quienes infringen la ley de esta manera e incurren en actos de corrupción. Es además absolutamente impresentable que se hayan desestimado los delitos tributarios solamente porque el Servicio de Impuestos Internos no presentó querellas. ¿Puede usted creer que el Ministerio Público no es autónomo para perseguir a través de todas sus herramientas a aquellas personas que defraudan al fisco? Es como si en Chile defraudar al Estado fuera un delito menor, casi un parte de tránsito. Eso debe cambiar. Hemos visto casos absolutamente impresentables para la opinión pública, como por ejemplo el Cascadas. Se estima que más de 160 millones de dólares fueron robados directamente por el señor Ponce Lerú en un acto que transgrede la ley, pero ahora debe pagar entre 3 a 6 millones de dólares en una multa. Eso es un negocio redondo, como dicen varias columnas por ahí este día domingo. Además, hemos visto esta semana la discusión en el Parlamento donde el gobierno defendió hasta el final que las personas que retiran el 10% pagaran impuestos sobre la renta. Parece que esas personas sí tienen que pagar impuestos, pero los que cometen delitos tributarios ni siquiera se les persigue. A un servicio de impuestos internos que además fue desmantelado por el mundo político luego que se conocieron los casos de fraude al fisco y de corrupción política, Penta, SQM y más. Con ese tenor comenzamos el día de hoy un programa muy importante, Pauta Libre. Esta semana el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago declaró culpables al ex senador Orpiz y la ex diputada Isasi en el caso Corpesca. Detalles de una larga investigación que echó a andar CIPER. Estamos junto a Mónica González, que nos cuenta los claros y los oscuros de esta gran investigación periodística que luego se transforma en una investigación judicial. En nuestro estudio, el presidente de la ADC, Fuad Chahín, conversa con el panel sobre las primarias, el proyecto de elecciones anticipadas, responde acerca de los supuestos vínculos con Felices y Forrados, habla de la triangulación de Piñera y más. Y además conversamos con el economista y quien fuera superintendente de pensiones, Guillermo Larraín. Nos cuenta acerca de la crisis económica que vive el país, lo que opina del segundo retiro, y también nos va a hablar de las triangulaciones de Piñera en relación a la AFP Habitat, Volcom, Moneda Asset y más, aquí en Pauta Libre. Porque no esquivamos ningún tema. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a este programa de día domingo 6 de diciembre. Saludo a Mina Schindler. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos días. Saludo a Alejandra Matus. Hola, mucho gusto. Y saludo a Mónica González. Muy buenos días, queridos colegas, y buenos días a todos quienes nos acompañan hoy día. Un domingo soleado, de calor, a pocos días de la Pascua y con una pandemia que no da tregua. Vamos a estar mirando el tema de los números de la pandemia. En Estados Unidos la situación es absolutamente en Europa también compleja, en Italia, y bueno, y ahora se habla de un rebrote aquí en Chile a mediados de enero. Pauta Libre esta semana. Doy la palabra. ¿Quién quiere comenzar? A mí me gustaría que vamos a tomar toda la experiencia que tiene Mónica González. Mónica, creo que tú tienes acá mucho que aportarnos a propósito de la investigación que hizo CIPER Chile, a propósito de las platas y de lo que ocurrió con el senador Jaime Orpiz. Solo permíteme, si puedo decir algo antes, porque creo que de verdad Mónica ahí nos va a profundizar muchísimo. A ver, yo lo único que quiero señalar con total claridad es que si bien el delito
delito por el cual fue condenado el senador Jaime Orpiz y el ex senador Jaime Orpiz y la ex diputada Marta Isasi, sin duda el cohecho, y en el caso puntual del ex senador Jaime Orpiz, el reiterado fraude al fisco, por cierto que es el de los delitos más graves, ¿no?, que pueden efectivamente ser atribuidos a una persona que cumple una función pública como lo es un parlamentario, que además recibe ese dinero para intervenir directamente en una ley. Sin embargo, dicho eso y poniendo absolutamente la claridad ahí, ¿no?, de que se trata naturalmente de un caso histórico y un hecho gravísimo, esto no significa que la corrupción parte y termina, ¿no es cierto?, con el señor Orpiz y la señora Marta Isasi. ¿Por qué? Porque en este país hubo una decisión, ¿no es cierto?, que fue validada por el director Barraza, el director Fernando Barraza del Servicio de Impuestos Internos, para no querellarse contra todos aquellos políticos que habían emitido boletas ideológicamente falsas, lo que es un delito, ¿verdad? ¿Para qué? Para financiar campañas. ¿Cómo lo hicieron? A través de testaferros, es decir, de terceras personas. Y esas plata finalmente, a través de todo un circuito, llegó a sus manos para poder financiar sus campañas. Cuando tuvimos aquí sentado a Cristian Vargas, ex jefe jurídico del Servicio de Impuestos Internos, él nos contó claramente cómo el poder político, en su minuto representado por el entonces ministro del Interior de la presidenta Bachelet, Rodrigo Peña-Lillo, cómo se señaló y se instaló cuando perdonen que me dé la vuelta completa, pero para entender, cuando Michel Jorrat era el director de Servicio de Impuestos Internos y él era el director jurídico, ellos deciden querellarse justamente contra Jaime Orpiz por las boletas ideológicamente falsas y todos los que resultaran responsables. Pero la presión política fue de tal magnitud que finalmente solo tuvieron que, digamos, acotar esa querella solo al caso Orpiz. ¿Qué dijo la justicia? Que no hubo dolo. Una cuestión que también es súper controversial, porque cuando uno emite una boleta que sabe que es trucha, uno se pregunta ¿por qué se tiene que demostrar que hubo dolo? Lo dejo ahí porque es parte de la discusión jurídica que tiene el caso. Mira, yo voy a confirmar un poquito lo que decía en mi editorial. A mí, más allá de lo legal, porque me parece que cualquier servidor público debería conocer la ley, cualquier ciudadano debería conocer la ley, pero especialmente quienes trabajan en el mundo del servicio público. A mí me asombra la falta de conciencia que hay respecto de la gravedad de los delitos. Como decía el editorial, ¿no?, como si defraudar al fisco fuera pasarse un disco pare, una cosa así menor, porque todos lo hacen, porque la plata de todos al final no es de nadie, entonces a lo mismo robársela. ¿Ah? Es un poco eso. Entonces, da lo mismo que alguien me entregue indicaciones para incidir en una ley, porque yo necesito consultarlo, como lo dijo alguna vez la señora Van Riesenberg, lo conversábamos fuera de cámara, como que ella opinaba lo mismo que la gente de ACIPES, entonces da lo mismo. Yo no necesito plata. Hay una falta de conciencia. Yo no sé si hay una falta de conciencia o efectivamente no se quiere ver que la gente que comete corrupción es ladrona. Es ladrona. Es ladrona. Una persona que se le paga para que incida por ese dinero en el diseño de una ley, no solamente está robándole dinero al fisco, sino que además está robando la confianza, está mermando la fe pública. Está corroyendo la fe pública. Entonces, está de alguna u otra manera dañando la ciudadanía. Es súper La grave. democracia. La confianza. Es La muy democracia, grave. la esencia de la democracia. Entonces, yo quiero ir al fondo del tema, no es porque no me quiera quedar en lo legal, que es importante, que los abogados a lo mejor estarán al otro lado de la pantalla diciendo, pero este pelotudo no está llegando al tema jurídico. Podríamos hablar aquí del tema legal, pero yo quiero ir al tema social. Creo que la élite, como decía la editorial, tanto política, social como comunicacional, desestiman, se permiten, o sea, justamente la misma semana que el gobierno insiste en cobrar impuestos sobre la renta, ahorros previsionales, nos damos cuenta que por otro lado defraudar al fisco y no pagar impuestos o emitir un documento tributario falso pareciera algo menor. Y anda a no pagar el IVA. Anda a no pagar el IVA. Entonces es indecente. Perdón, ¿te puedo dar una sola seña de lo que tú estás diciendo? Porque se juntan las dos cosas, lo legal con lo social.
Y lo moral. Porque ¿sabes qué? Nos estamos olvidando que la justicia juega un rol importantísimo. Y está pasando colada la justicia en esto. O sea, si hay impunidad, es porque la justicia también, no es que solo aplique las leyes, yo creo que la justicia tiene un deber, hacer una alerta al país de los vacíos legales como el siguiente. ¿Cómo va a ser posible que sea delito cuando alguien corrompe, soborna, comete cohecho? ¿Cómo va a ser? No va a estar conceptualizado el delito en la ley con un gran castigo y sea solo delito tributario, que se zanja en un tribunal tributario, en secreto, como se zanjó todo el financiamiento ilegal de la política, porque no está conceptualizado que el financiamiento ilegal de la política es un daño a la esencia de la democracia. O sea, nosotros tenemos así un forado en nuestra ley. Por eso que nos hace falta una nueva constitución. Porque el forado que tenemos empieza por ahí. Y es tan importante que todos los estudios de los expertos indican que en Chile, fíjense bien, el estallido social, la rebelión popular de octubre, que no ha terminado, detonó por la mala calidad de la educación, la mala calidad de la salud, el descontento absoluto, el hastío con el negocio millonario de las AFP para pensiones miserables. Pero lo que coronó, ¿sabes lo que fue? Y en eso hay coincidencia total. La curva de desconfianza que llegó a su máximo de las empresas. Porque tu editorial te muestra que en esta semana tenemos perdonazo a Penta, o sea, en los últimos 10 días. Sí, 2 semanas. Perdonazo millonario a Penta. Disminución de multa de 163 millones de dólares a 3 millones a Ponce-Lerú. Y tenemos, fíjense bien, que anuncian nuevos negocios los señores de Penta, ¿no? Anuncian nuevos negocios muy importantes. Incluso se van a hacer socios de casino en Chile, Enjoy. Pero además tenemos en la misma semana hoy día una condena por cohecho reiterado y 6 delitos de fraude tributario, 6 delitos de fraude tributario contra Jaime Orpiz, pero ojo, el fallo es histórico, no solamente por eso, porque por primera vez Corpesca, la empresa del señor Angelini, del grupo Angelini, la pesquera más grande, ha sido condenada como persona jurídica, no nos olvidemos. Sí, eso es muy importante. Sí. ¿Qué significa eso? Está condenada, no sabemos si esa va a ser la sentencia. Debería pagar más de 1.000 millones de pesos, pero el castigo mayor es que no debe hacer, está inhibida, prohibida, vetada para hacer contratos con el Estado durante una cantidad de años. Eso es muy bueno, porque lo que hay que ver que lo que había al reverso de estas millones que le pagó al senador Orpiz, al entonces senador, a la diputada Martí Sassi, pero a mucha gente más. Si Corpesca fue como un pulpo, junto con ACIPES, que es la Asociación de los Pesqueros Industriales del Sur, y con la Asociación FIPES, que son los del sur extremo. Todos se juntaron para hacer que la ley de pesca entregara cuotas anuales de 743 millones de dólares. Es un negocio que se repartían 7 familias. Y yo quiero decir que todo esto empezó, perdónenme, el equipo de CIPER hizo un trabajo que yo de verdad quiero rendirles un homenaje, porque fueron maravillosos. Boris Besama un día dijo, jefa, yo tengo que irme al Valparaíso. ¿Pero a qué vas a Valparaíso? Tengo que ir a Valparaíso porque va a declarar el asesor de Martí Sassi. Y no ve que tiene tiene una audiencia porque la van a formalizar porque tiene todas sus asignaciones parlamentarias truchas. Digamos que en eso había muchos, ¿no? Muchos parlamentarios que le pagaban asesores y después ellos le volvían esa estructura que tú entregas. Ese circuito, digamos. Triangulación de platas, que está tan de moda, ¿no? Triangulación de con platas. testaferros. Y entonces, y yo le digo, ¿por qué? Es que va a declarar el asesor de Martí Sassi, Giorgio Carrillo. Ya, vaya.
Y cuando vuelve Boris, bueno, me llamó de allá y me dice, es que no te puedes imaginar. Dijo que Corpesca le había pagado 25 millones a la campaña de Martesasi. No había ni un periodista más, lo dijo ahí. Y empezó la investigación. Increíble. Y así empezó. Así son las investigaciones. Entonces eso pasó en mayo de 2013. Imagínate. Y entrevistamos a Francisco Mujica, al gerente, porque cuando uno hace periodismo serio, uno al final corrobora. Mónica, ahí Sí. me quiero detener un segundo. Qué bueno que mencionaste al señor Mujica. Sí. Porque todo esto yo lo conversé con la Mónica en maquillaje. No voy a venir aquí a... Efectivamente, tuvimos una conversación para ir, digamos, encauzando la entrevista. Hablando de la conciencia del daño, que se hace cuando a mí me pagan, cuando yo me convierto en sujeto de corrupción, que no tiene que ver solamente con utilizar mi cargo para enriquecerme, sino que hacerle un daño al sistema. Es que esa es la conciencia que no existe. Cuando el señor Moreira habla del raspado de la olla, no es solamente el raspado de la olla. Orada es la democracia. Estás socavando la base de la estructura. Entonces, ¿qué te dice el señor Mujica cuando tú lo llamas por teléfono y está en una reunión y le dices a su secretaria que por favor lo saque rápidamente porque es algo muy importante, y él toma el teléfono y tú le dices, está pasando esto, ¿es verdad? ¿Ustedes le están pagando a estos parlamentarios? ¿Qué te contesta él? Me contesta con un tono muy increíble, que no podíamos creerlo nosotros con los periodistas de CIPER, diciendo, pero señora, no le pagamos solamente a Martesasi, le pagamos a todos. Aquí vienen todos. Y la verdad es que no lo podíamos creer, porque la conciencia de la impunidad, porque lo que tú dices, entre paréntesis, quiero recomendarle a todos quienes nos están viendo hoy día que vean la declaración que por 6 horas hizo Pablo Longueira. La ley de pesca se llama Ley Longueira. El 29 de febrero, cuando declaró como testigo a favor de Jaime Orpiz. Eso, 29 de febrero, ¿de qué año? Este año. De este año. Este año. 6 horas. 2020. Es una clase magistral de cómo la corrupción que impera en la ley de pesca. Él trata de decir que él subsanó esa corrupción y que Jaime Orpiz nunca, por cohecho, ¿no? Entonces él cuenta cómo Corpesca se hacía de millones de dólares por cuotas de pesca de investigación. Pesca de investigación dice que nunca existió. ¿Está ahí en su declaración? Porque todos los ministros manejaban esto como un voucher. Distribuían a su antojo. Yo quiero decir, y quiero también dar un pequeño homenaje al ministro Fontaine, Juan Andrés Fontaine, que fue el ministro de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera, que él anunció que como se vencía la ley de pesca y vencía lo más importante, que eran las cuotas de licitación, para que entendamos bien, en marzo lo habían repartido 7 familias, un reportaje que hizo Juan Pablo Figueroa, una investigación maravillosa, y que de ahí quedó para siempre la idea de que el mar se lo habían distribuido 7 familias chilenas. La Francisca Escondi hizo una investigación impactante, aquí trabajó Pedro Ramírez, Nicolás Sepúlveda, Alberto Arellano, bueno, trabajaron todos. Porque era muy duro, había que desmenuzar la ley de pesca, inciso por inciso, las trampas que tenía la ley. Bueno, y resulta que Fontaine dice en abril del 2011 que va a licitar. Y ahí entonces uno tiene que hacerse los mea culpa. El buen periodismo a veces le pasan las cosas por aquí. Y no lo ve. No lo vimos. No vimos la guerra que se desató. Porque le declararon la guerra a Fontaine y lo sacaron, pues. ¿Quién encabezó esa guerra? Corpesca. El señor Angelini dijo que eso era imposible. Era una expropiación. Expropiación de los derechos... Que habían sido asignados por la ley. Por cuna. Porque eso venía de la prehistoria. Hoy estoy hablando mucho. Alejandra, no te dejo hablar. Quería darle el pase a Alejandra. No.
Pero te estoy Alejandra, escuchando atentamente. Porque resulta que eso es muy muy bien que escuchemos lo que pasó con esa investigación. Es muy impresionante porque le dije que era una expropiación. Y Juan Andrés Fontaine lo sacaron, pues. Claro. Lo sacaron. ¿Y quién asumió en su reemplazo? Pablo Longueira, a quien llegó del Senado. Quiero decir que tenía 2 asesores que trabajaban para Corpesca. Gonzalo Cornejo. Pablo Longueira. Sí. Es que aquí muchos recibieron dinero. Voy a poner el ejemplo del subsecretario de Pesca de Michelle Bachelet. Bueno, claro. El señor Zunico, socialista. Su mujer hizo 34 boletas falsas para Corpesca. O sea, esto fue otro pulpo como Soquimich. Entonces, y hay varios diputados que todavía son diputados y un embajador que era diputado, el señor Jorge Ulloa. ¿Y qué pasa que no se corrió Señor la Jorge línea? Ulloa, que hoy día es embajador en Paraguay, recibió 7,5 millones de Corpesca. O sea, aquí, cuando alguien dice, ¿juzgaron a Jaime Orpi? Sí. Solo a él. Hubo muchos más, pero porque hubo un pacto de silencio. Impuestos Internos se querelló contra Orpi, pero yo quiero hacerles ver, por eso hablo de la justicia, que fíjense, este tribunal penal, tercer tribunal penal, el oral en lo penal, dice que no hay delito tributario de Orpi. ¿Por qué no hay? 78 boletas se querelló, falsas, ¿ah? Todas falsas. Porque dice textual, no se acreditó dolo, no se acreditó la voluntad directa de cometer delito invocado, pues la voluntad manifestada por el acusado no era otra que obtener dinero para financiar sus campañas y deudas. No hubo intención maliciosa de delinquir. Eso es increíble. Esto yo lo llamo justicia para pobres y justicia para ricos. Es una burrada. Totalmente. Esa frase es... Alejandra. ¿Puedo hacer una pregunta más bien a Mónica? Precisamente sobre este tema de los delitos tributarios y al punto de que de lo que está o no está en la ley, que por supuesto es una falencia. Pero vemos que la ley sí autoriza y ordena al Servicio de Impuesto Interno perseguir los delitos tributarios. Es una obligación del Servicio de Impuesto Interno y, sin embargo, por la intervención del poder político, que como nos contó Cristian Vargas aquí hace un tiempo, esa voluntad inquisidora del Servicio de Impuestos Internos se inhibió. Y se inhibió para el resto de los involucrados en este delito. ¿Qué tanto influye la abstinencia del Servicio de Impuesto Interno en lo que finalmente termina resolviendo la justicia respecto de los delitos tributarios en particular? ¿Podía la justicia actuar de oficio o tenía que atenerse a lo que le estaban entregando los querellantes en este caso? Es compleja tu pregunta porque yo creo que la trama esta, Alejandra, es una trama de corrupción en la que participan distintas autoridades de todos los estamentos. O sea, cuando uno dice todo lo que ha hecho el señor Barraza, las omisiones que ha cometido, no las comete solo, las comete con complicidad del establishment. Claro, que no si las cometiera solo ya habría salido. Por supuesto. Y los únicos que están reclamando cada vez con más firmeza son los funcionarios de impuestos internos que ven como su servicio de excelencia, clave para la democracia, para la confianza del país, se va desmoronando y se va desmantelando. Y por eso es que yo hablo de la justicia. Cuando esto que nosotros decíamos, o sea, esto apaña, avala lo logrado por impuestos internos, ¿no es cierto? O sea, esa a mí me es gustaría una preguntarte algo manipulación. también. Perdón, esa es una ¿Te contesté o no, Alejandra? Sí, porque efectivamente hay también una suerte como de cohabitación en este espacio de corrupción de los diferentes poderes, ¿no? Donde efectivamente las decisiones... O lo que hablábamos de Jacqueline Van Rieselbergher, que declaró el 29 de marzo de este año y dijo, no, esos correos que ustedes me muestran, que
que me mandó Luis Felipe Moncada, que es el presidente de ACIPES, que era amigo mío, miembro digamos. de la UDI, claro, dirigente de la UDI de Concepción, con el cual tenía una relación de amistad. No, dice, no era una instrucción, porque yo pienso igual que él. O sea, no es que no me pueda dar una instrucción para votar así, porque yo voto así porque es mi convicción. A mí me gustaría también preguntarte algo, Mónica, pero me gustaría hacer un pequeño preámbulo chiquitito, porque la Contraloría General de la República, que yo considero que es un órgano que sale bastante bien parado dentro de todo lo que ha sido la desafección, ¿no es cierto?, de la ciudadanía a sus instituciones por razones evidentes, pero creo que hace un trabajo, ha hecho un trabajo muy destacado. El Contralor va a emitir la próxima semana un informe que es Radiografía a la corrupción, donde se pregunta cuán corruptos somos en Chile. Y señala, digamos, que es muy difícil de medir la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción opera bajo factores del tipo ocultamiento, falta de transparencia, debilidad de las instituciones. Y aquí quiero entrar en el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque cuando se le pregunta, en este informe viene una encuesta a 16.000 personas, y se le pregunta si ha sido testigo víctima de un acto de corrupción, y el 51,4% dice que sí. Pero escuchen bien, el 68% dice que no denunció ese acto porque desconfía de las instituciones que verán esa denuncia. Entonces, yo quiero aquí preguntarte, Mónica, lo siguiente. Hay una doctrina que es la llamada doctrina de Escobar, que es la de un ex director del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, que señala que tanto Servicio de Impuestos Internos como la aduana son órganos recaudadores. Por lo tanto, si alguien cometió un delito tributario, tiene que pagar. Nosotros no estamos para perseguir. Ocurre que hay otros abogados que tienen otra mirada al respecto y que señalan, no pues, si aquí el recaudador es la Tesorería General de la República, estos órganos son fiscalizadores. Son controladores. ¿Y por qué es tan importante que sea fiscalizador? Porque cuando tú le quitas las uñas, los dientes, las garras a un servicio tan clave, como dices tú, Mónica, como es el Servicio de Impuestos Internos, lo debilitas. ¿Y qué es lo que haces? Desinhibes, o más bien, lo que haces es generar que lo que tiene que hacer este servicio, que es generar inhibición en aquel que quiere cometer el delito, dice, ay, pero no importa, total, a lo más me van a cobrar una multa. ¿Se entiende, no, Mónica, lo que quiero ir? Sí, claro. Y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cuánto dirías tú que le ha hecho daño al sistema y a nuestra necesaria transparencia y, por supuesto, nuestra democracia? Porque la corrupción orada a la democracia, ¿esa doctrina? Primero, yo creo que la corrupción es sistémica en Chile y hay que asumirlo. Asumirlo para poder pararla a tiempo. Porque todavía estamos a tiempo de pararla. Cuando tú no paras la democracia, llega lo que ocurre en México. O sea, cuando no paras la corrupción. Perdón, la corrupción. Exacto. Cuando no la para y se convierte en sistémica. Exacto. Entonces, yo diría que tenemos de nuevo el ejemplo. En este caso se llega a Orpis por la magnífica investigación que hace la Fiscalía Oriente, donde estaban Gajardo, Norambuena y Villalobos, que, porque tienen la autonomía para hacer la investigación, que se la quita en algún momento Sabachaguán tendrá que decir por qué le quitaron la investigación a ese grupo de fiscales, porque los acusaron de filtrar. A nosotros nadie nos filtró nada, nosotros hicimos solo la investigación. Porque cuando vimos la denuncia que hace Impuestos Internos, fíjense bien, denuncia una cantidad de personas por posible fraude tributario. Y ahí estaba Carolina Gacitúa. ¿Quién era Carolina Gacitúa? Ex asesora de Orpis, claro. Esto es 2015. Y una de las 3 personas que formaban parte del triángulo... Las platas, ella emitía las boletas, Carolina Gacitúa emitía las boletas. Y tiene millones. Claro. Ella no solo emite para Corpesca, emite para Soquimich. Soquimich también le entrega plata a Orpis. Le entrega a GTD Teleduc, le entrega Entel. Hay varias empresas que le entregan plata y que pasaron coladas a Orpis. Entonces, cuando está esa boleta, ¿qué hace la Fiscalía Oriente? Dicen, va, aquí hay otra arista, vamos por esta arista, porque aquí está el financiamiento ilegal de la política. Y entonces Gajardo, Norambuena, Villalobos empiezan a investigar y empiezan a pedir y empiezan a chequear. Ellos hacen ese chequeo exhaustivo, nosotros también lo hacemos en CIPER. Y el caso Corpesca se hace, logra llegar a puerto,
porque no hay un ministro de Hacienda que lo impida y porque no hay un fiscal nacional que pueda detenerlo ya. Entonces, disculpa, sí. ahí está la respuesta. Claro. Si aquí hay se les deja a quienes tienen que investigar, y aquí quiero hacer una capite, se les deja la libertad para hacer lo que tienen que hacer, los corruptos van a puerto y la justicia tendrá que hacer, espero que su cometido, y no decir, bueno, es que no tenía la voluntad de delinquir. Ahora, pero aquí se muestra también por qué el odio contra la fiscal Chong. Porque la fiscal Chong es la que encabeza toda la investigación de Corpesca. En cambio, la fiscal de Biobío, Cartagena, la señora Cartagena, sobreseyó a 55 personas con las mismas actitudes dolosas de toda la región del Biobío. Acaba de hacerlo. Yo quiero agregar un punto, si fuera posible. Sí. Cuando se habla del fisco o hablamos de fraude al fisco, en general pensamos, por nuestra trayectoria histórica, en algo ajeno a la ciudadanía. Sin embargo, creo que es muy importante recordar que el 50% de los ingresos del fisco viene del IVA, que, como hemos dicho varias veces aquí, lo pagan fundamentalmente los trabajadores y trabajadoras de Chile. El 50% de los ingresos del fisco que se deben ocupar en dar beneficios a todos y fundamentalmente con criterios de equidad, es decir, más a los que tienen menos, que además los que tienen menos son los que más aportan al fisco. Entonces, cuando se defrauda al fisco, en el fondo se le está, igual robando. Que cuando suceden los robos al fondo de pensiones, se le está esquilmando de dinero a los trabajadores y trabajadoras, que son los que más aportan, y a los que luego ese fisco y ese Estado, a través de sus gobiernos, le niega los recursos para, por ejemplo, paliar la pandemia. Entonces, sí existe un entramado, que en mi opinión es un entramado de concentración de poder, que se hace de estos recursos por las vías directas e indirectas, que son los de fraude al fisco, y finalmente termina perjudicando la salud, la educación, la vivienda y la democracia. Yo quiero decir una cosa que tiene que ver más con la arista política de todo esto que con la judicial, y tomando un poco lo que dice Alejandra, que efectivamente aquí hay un daño no solamente a la institucionalidad, sino que a aquellas personas que más lo necesitan, porque las personas trabajadoras son las que aportan más a través del IVA públicas, y que luego son las personas que eventualmente van a ser beneficiadas por esos planes sociales que son financiados con esos impuestos. Tal cual. Por lo tanto, hay un daño social. No solamente hay un daño institucional, sino que hay un daño social. Yo no puedo dejar pasar la responsabilidad que tiene la izquierda en todo esto. Yo sé que estamos hablando de Jaime Orpiz, que es de la UDI. Hemos hablado también del raspado de la olla, que es una caricatura puesta por el senador Moreira, los Penta, en fin. Pero yo no puedo dejar pasar de que el Servicio de Impuestos Internos fue desmantelado por la administración Bachelet. Porque aquí Michelle Bachelet ha pasado muy coladita. Discúlpeme que lo diga. Ella como representante del gobierno. Entonces me parece que es aún más doloroso de la izquierda chilena, que sabe del esfuerzo y el sudor de los trabajadores, que ha sido perseguida, que ha sido asesinada, que ha sido discriminada y que ha levantado la bandera social durante la dictadura y antes de eso también, que se haya hecho parte protagonista de esta indecencia. Y yo se lo voy a preguntar aquí, la primera pregunta que le voy a hacer a Fuad Chaín, que ya me debe estar escuchando en maquillaje. Lo que pasa es que cuando tú tienes una empresa como SQM que entregó platas a todos sin discriminación, digamos, ¿no? Evidentemente que ya es distinto, ya no es solo una empresa entregándole a un sector político, como lo fue Penta, sino que SQM abre, ¿no es cierto?, una caja de Pandora. Y ahí es cuando comienza la presión de toda la clase política, digámoslo así, para parar esto. Perdón, no, pero yo... estoy haciendo la explicación, no estoy diciendo que yo lo estoy justificando. Yo no estoy diciendo con esto que haya un sector que sea más responsable o menos responsable. Lo que te digo, el rol que juega SQM... Entiendo perfecto. Lo que quiero decir con esto es,
evidentemente todo el arco político debería pasar la prueba de la blancura. Pero por supuesto. Todo el arco político debería ser Bueno, lo que tú probo. estás diciendo, José Pero respecto Antonio... de la izquierda, perdón, te Sí. doy al tiro la palabra para cerrar la idea. Es un misil a la línea de flotación y al relato político que la izquierda ha construido a partir de la sangre de muchas personas. Eso es lo que quiero decir. Bueno, no se supone que no se luchó ni se dio la vida a tanta gente maravillosa para esto, ¿no? Pero por eso la desconfianza de la gente. Pero yo no quiero dejar pasar lo que está pasando en este minuto. Correcto. O sea, yo concuerdo contigo. Por eso la desconfianza de la gente, ¿no? Porque finalmente desconfía de todo. En este momento la ley de pesca, que es una ley obtenida, aprobada con coima. Hay que decirlo con la palabra más fea. Cohecho y soborno. Acaban de aprobar un proyecto de que la anula, porque evidentemente es una ley Espuria. espuria. Bueno, el gobierno va a mandar eso al Tribunal Constitucional. Y entonces Corpesca no pide perdón al país por haber cometido este enorme daño que ya todos hemos dicho. Como sí lo hicieron otros. ACIPES tampoco. FIPES menos. El reportaje de Informe Especial mostró toda la corrupción que había hecho FIPES y hay un fallo de la Corte Suprema donde Milton Cuica dejó sancionado que absolver a FIPES era consagrar la impunidad, junto con el ministro Dam. Está ahí, fallo histórico. Y esto entonces lo entregan ahora al Tribunal Constitucional. Y entonces dicen que si se deroga, se anula la ley de pesca, va a ser uno de los peores daños que se le puede hacer a la institucionalidad y al Estado de Derecho chileno. No hay ni una conciencia, para cerrar con tu editorial, del enorme daño que se le ha hecho al país, a las políticas públicas para mitigar pobreza, al Congreso, a la confianza, a la democracia. Ni en la derecha ni en la izquierda. Y eso, efectivamente, es un golpe al corazón de la democracia. Pausa, ya estamos de vuelta con más Pauta Libre. Ponga atención al siguiente consejo. ¿Sabías que Mora Pavich Odontología nunca ha dejado de atender en pandemia? La vocación de servicio de un equipo comprometido los mantuvo atendiendo urgencias y las necesidades dentales que han sido impostergables de miles de pacientes. Tomaron todas las medidas de seguridad basadas en evidencia científica y normativa. Fueron un pequeño aporte al sistema de salud. Ahora más que nunca los invitamos a retomar sus tratamientos dentales con los mejores estándares de seguridad. Ingresa a morapavich.cl y podrás agendar tu próxima cita o responder a tus dudas. Te puedes contactar también al teléfono 226-569060, 226-569060. Gracias, Mora Pavich Odontología. Gracias, Mora Pavich Odontología, auspiciador de Pauta Libre. Estamos con la cúpula de la democracia cristiana, directamente desde la Cámara Baja, el diputado Fuachaín. ¿Cómo Diputado, estás? ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Acuérdate que ya no estoy de diputado, sí. Ah, bueno, exdiputado. Como el Exdiputado, ministro Izaguirre, que le decíamos ministro. Sí. En fin, exdiputado. Pero también viene del mundo legislativo y bueno, hoy día está al frente de uno de los partidos más importantes de la centroizquierda. Estábamos hablando del caso Corpesca y tratábamos de hacer un análisis un poquito más en perspectiva respecto de este caso de corrupción, aprovechando a la gran Mónica González, que tiene, digamos, todo el trabajo de investigación que hizo CIPER y que luego echa a andar la bola, ¿no?, de la justicia en este caso. Y yo decía que hay un aspecto político que no tiene que ver con lo moral, ni lo social, ni necesariamente lo judicial, que es la responsabilidad de la izquierda en todo esto. No del caso Corpesca, puntualmente el caso Orpis, evidentemente, pero del desmantelamiento del Servicio de Impuestos Internos, del rol que jugó la administración Bachelet como cómplice de los casos de corrupción que hoy día estamos viendo en Chile y que llegan a puerto, como el caso Corpesca. Y yo decía, desde una óptica más editorial, que duele cuando la izquierda se ve implicado en esto. No porque la derecha tenga una suerte como de carta blanca para ser corrupta, yo no estoy diciendo eso. Pero hay ciertos valores que uno le asigna a la izquierda, y sobre todo a la izquierda en Chile, que tienen que ver con la resiliencia, que tienen que ver con la lucha social, que tienen que ver con la lucha de los trabajadores, que tienen que ver con la igualdad, y que han servido electoralmente a la izquierda y que han sido funcionales a sus intereses y que
se van al tacho de la basura cuando la administración Bachelet inicia una operación de desmantelamiento del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, me gustaría conocer cuál es su mirada en perspectiva, cuál es la responsabilidad que tiene la izquierda chilena en todo esto, Fuachay. A ver, yo creo que evidentemente que la corrupción terminó permeando transversalmente la política y distintas áreas de nuestra sociedad. Yo creo que es uno de los grandes flagelos que de alguna manera también explica lo que es el estallido social, que tiene múltiples causas, entre ellos, ¿no es cierto?, una molestia con la impunidad respecto de casos de corrupción, pero en las instituciones públicas, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en la iglesia, lo que uno ve en determinadas empresas, los abusos que se generan. Y yo creo que nosotros no tuvimos ni la fuerza suficiente para poder frenar eso ni para poder enfrentarlo adecuada y oportunamente. Y cuando se perdió la ética de cambio y también se perdió la ética de la probidad, entonces la gente no... ¿Pero en qué momento pasó eso? Nos perdió respaldo. Yo creo que no hay... ¿En qué momento esa izquierda que venía saliendo de la dictadura? ¿Tú quieres la pregunta de Mario Vargas Llosa? Esa izquierda por la que muchos votamos con mucha confianza y llenos de esperanza, se volvió una izquierda corrupta, o al menos parte de ella. ¿En qué momento? Yo creo que nadie podría determinar un momento preciso. Lo que sí te puedo señalar es que efectivamente esto en algún momento ya aparece, surge con mucha fuerza. Pero yo quiero valorar algo, y a propósito de lo que tú dices de la presidenta Bachelet, por ejemplo, se impulsa un proyecto, a propósito de lo que decía Mónica recién, sobre el tema de las penas, ¿no es cierto?, de delitos como el soborno y el cohecho, la corrupción entre particulares, donde se impulsa, por ejemplo, una agenda muy fuerte que aborda el tema no solo del financiamiento de la actividad política, donde se transparenta de una buena vez, donde se aumentan las penas al financiamiento ilegal, sino que se aumentan de manera muy significativa las penas. Si estos mismos hechos hubiesen ocurrido después de la publicación de la nueva ley, las penas que hubiese recibido, por ejemplo, Jaime Orpi y Martí Sassi, hubiesen sido mucho más altas. ¿Por qué? Porque se aumentó la pena de parte entre años y un día, llega hasta más de 10 años, para el delito de cohecho, donde se establece que no necesariamente debe haber una contraprestación, que era una de las cosas que hacía muy difícil acreditar el delito de cohecho, donde se establecen, ¿no es cierto?, nuevas figuras penales como la corrupción entre particulares, como la administración desleal. Y yo creo que quiero rescatar de que nosotros, en lugar de barrer debajo de la alfombra, legislativamente hacia el futuro se ha corregido el tema del financiamiento de la política, se ha corregido el tema de aumentar las penas para este tipo de delitos que son gravísimos. Hay cosas que están pendientes. Yo presenté una indicación en su momento cuando era diputado y se discutía el perfeccionamiento de los tribunales tributarios y aduaneros, donde se le quitaba al Servicio de Impuestos Internos el monopolio del ejercicio de la acción penal para perseguir los delitos tributarios. Porque hoy día, ¿quién lo puede hacer? No lo puede hacer el Ministerio Público por sí solo, no lo puede hacer un particular que se creyera. Tiene que hacerlo solo el Servicio de Impuestos Internos o el Consejo de Defensa del Estado a solicitud del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, si el director del Servicio de Impuestos Internos no presenta una denuncia o una querella, simplemente estos delitos no se pueden investigar. Y esto a mí me parece todavía un hecho escandaloso que hay que corregir, porque no puede ser que dependa de una persona la impunidad o no en materia de delitos tributarios. Pero para cerremos el tema, Mirna, cortito, es que no puedo dejar pasar el tema del Servicio de Impuestos Internos, Fuad. O sea, el tema del Servicio de Impuestos Internos es gravitante, es la columna vertebral de todo lo que hemos estado discutiendo. Y el Servicio de Impuestos Internos fue descabezado en la administración Bachelet. Discúlpeme que sea tan preciso, pero yo vi el programa cuando estuvo aquí el señor Vargas y él hizo denuncias gravísimas respecto a lo que estaba ocurriendo desde la dirección jurídica del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, efectivamente hubo una agenda legislativa. La pregunta es, ¿les quedaba otra alternativa? No, era el único camino posible. O sea, ¿qué menos iba a hacer la clase política que legislar en función de la probidad? ¿Pero por qué no se aprueba ese proyecto? Se aprobó en el 2018. No, el otro. Al otro, que la indicación que presenté yo, se rechazó en la comisión en su momento. Yo presenté esa indicación, se rechazó. ¿Por qué? Porque, claro, lo que se dice justamente es que el Servicio de Impuestos Internos tiene que utilizar esta herramienta con discrecionalidad, porque lo que le importa es que le pague los impuestos. Entonces, bajo la amenaza de que si no me pagan los impuestos, me puedo querellar, entonces recauda más. Pero termina generando una impunidad desde el punto de vista penal. Solo quiero decir una cosa, mira, el problema de impuestos internos no nace con Bachelet. Yo quiero decir que además aquí yo quiero defender a los funcionarios de impuestos internos, porque muchas veces los funcionarios de impuestos internos han sido quienes han puesto la denuncia respecto de sus directivos. Pero ¿qué pasó con Julio Pereira? Yo fui el que lideré y presidí la comisión investigadora del caso Johnson. Recuerden que terminamos, ¿no es cierto?, con el director y el subdirector en el primer gobierno de Bachelet fuera. ¿Por qué? Porque por sí ante sí le condonó 50.000 millones de pesos a una empresa respecto a la cual él era el asesor
antes de llegar al servicio de impuestos internos. Era el abogado de la empresa, llega al servicio y le condona 50.000 millones de intereses y multas, pero además genera un mecanismo que extingue el capital de una manera totalmente irregular. Yo lo quiero llevar justamente en este mismo tema, pero ya que partimos nuestro programa de hoy con el fallo histórico que pesa sobre el ex senador Jaime Orpiz y la ex diputada Marta Isasi por cohecho, pero tal como decía Mónica, también es un fallo histórico porque condena a la empresa Corpesca penalmente. Pero yo quiero preguntarle lo siguiente, guardando completamente las proporciones, pero otros parlamentarios no recibieron sanción precisamente por emitir boletas ideológicamente falsas a través de testaferros, por lo que estamos conversando, porque el Servicio de Impuestos Internos no se querelló, ¿verdad? En otros países eso no ocurriría, pero en Chile, para que el Ministerio Público pueda operar, tiene que tener la querella del Servicio de Impuestos Internos en este caso. Y uno de esos parlamentarios es un senador de su partido, Jorge Pizarro, quien fue formalizado por delito tributario, pero como no se querelló el Servicio de Impuestos Internos, bien, el caso finalmente no prosperó y quedó, digamos, libre de toda culpa. ¿Cómo explica usted que sea precisamente el senador Pizarro que esté negociando a nombre de su partido la reforma tributaria con el gobierno? La reforma que justamente plantea y que deja fuera, según lo que dicen los que la critican, temas como la norma antielusiva y darle más facultades al Servicio de Impuestos Internos y a la aduana. Mira, lo primero que quiero señalar es que el senador Pizarro hace mucho tiempo que tiene su militancia suspendida en la democracia cristiana y por lo tanto él no está negociando a nombre de nuestro partido. O sea, él no está... Él es miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, pero no negocia a nombre del partido. ¿Pero él es miembro del partido todavía? No, tiene su militancia suspendida. ¿A razón de? Justamente a razón de estas investigaciones que se han generado. Yo quiero recordar simplemente que cuando yo era primer vicepresidente del partido, resulté elegido y aparecieron esta información, yo renuncié a asumir en esa mesa y renuncié a mi primera vicepresidencia del partido porque me parecía que había que dar una señal muy clara respecto a este hecho. Por lo tanto, no solo esto tiene que ver con las declaraciones, sino que con las actitudes. Y por lo tanto, si el senador Pizarro está en la Comisión de Hacienda y por lo tanto forma parte de la discusión tributaria, pero no está en representación de la democracia cristiana. Pero hubo una cocina acá, como se habla de la cocina 2, que precisamente apunta a lo que yo les señalaba, quitarle fuerza al Servicio de Impuestos Internos en términos de su rol fiscalizador, porque el recaudador, ya, está bien, pero es que aquí lo que se necesita es un rol que realmente ponga el acento y con ojos, uñas y dientes establezca todo lo que tiene que establecer. ¿Para qué? Para evitar la corrupción. Entonces yo le quiero preguntar, porque más allá que usted diga que no está militando, que está suspendido, para usted, una situación como la ocurrida con el senador Jorge Pizarro, quisiera preguntarle, ¿es para usted una persona que no debiera volver al Partido Demócrata Cristiano? Bueno, yo creo que no tengo ninguna duda que mientras yo esté presidente del partido, dudo que él tome la decisión incluso de volver al partido. ¿Y si quisiera volver? Pero más allá de eso, lo que yo le quiero señalar es que nosotros, al menos dentro del partido, una de las cosas que planteamos y que logramos, por ejemplo, la discusión de la reforma tributaria, y estoy hablando no de lo que diga el señor Pizarro, de lo que planteó la democracia cristiana, es fortalecer, por ejemplo, la norma general antielusión. La norma general antielusión, que es uno de los mecanismos que se logró introducir en la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, tiene que ser fortalecida, logramos mejorarla, pero hay un aspecto en el cual no hemos logrado el consenso. En todas partes del mundo, cuando existe una norma general antielusión, esta no tiene que ser una herramienta que tenga que pasar por los tribunales, porque hace que sea demasiado lento, sino que es una herramienta de la administración tributaria, o sea, en este caso, del Servicio de Impuestos Internos, que pueda aplicar esta norma general antielusión para poder no solo abordar el tema de los delitos tributarios, que a mi juicio hay que cambiar completamente. Primero, el hecho de que dependa solo el director de Impuestos Internos. En segundo lugar, creo que Impuestos Internos tiene que tener un cuerpo colegiado que decida, por ejemplo, temas tan sensibles como las condonaciones. No puede ser una persona que decida cuándo aplicar una condonación de intereses y multa. Eso, a mi juicio, tiene que cambiar definitivamente. Hay que modificar el gobierno corporativo del Servicio de Impuestos Internos y tenemos que darle la fuerza para que pueda aplicar normas general antielusión para poder evitar, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, sigan utilizando un conjunto de triquiñuelas a través de paraísos fiscales donde sale la plata, después vuelve, abuso, digamos, de las exenciones tributarias para pagar menos impuestos. Yo creo que eso es algo que indudablemente tenemos que fortalecer, y no solo en impuestos internos, también en aduana. ¿Ya? Yo quiero decir que hoy día los propios trabajadores de aduana nos dicen que hay aproximadamente 3.000 millones de dólares al año de evasión en aduana, y creo que esto es un escándalo que requiere, en definitiva, fortalecer la musculatura
del Servicio de Impuestos Internos y también del Servicio Le Nacional de pregunta Aduanas. Alejandra Matus. Alejandra. Yo creo que una cosa que es más o menos evidente es que cualquier legislación, por dura que sea, cualquier atribución de cualquier servicio puede ser doblegada si sigue interfiriendo el poder del dinero en nuestro Congreso y en nuestras autoridades políticas. Según el CERVEL, son 54 los parlamentarios que recibieron aportes legales reservados de Corpesca y entre ellos varios demócratas cristianos también. Entonces, le voy a preguntar algo que tiene que ver con su conducción como presidente del partido y cómo puede usted evitar estas presiones que no están a los ojos de la luz pública. Hablábamos hace un tiempo en este mismo canal sobre el pirquineo de votos, por ejemplo, que hacen los gobiernos para salirse con la suya. Y usted manifestó en ese programa que el juicio era injusto porque la acusación constitucional, esto era a propósito de la acusación constitucional contra Huenchuguilla, contra Mañalich, no estaba bien fundamentada. Sin embargo, usted aseguró ahí que la democracia cristiana iba a tener los votos, iba a apoyar la acusación constitucional contra el ministro Pérez. Y sin embargo, esa acusación se perdió en el Senado por los votos del DC, Francisco Huenchumilla, que todavía está en el partido, entiendo. Jorge Pizarro, que tiene su militancia suspendida, pero no ha sido expulsado, no es lo mismo. Y la abstención de Carolina Goich, demócrata cristiana. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que lo que usted me preguntó respecto a la Cámara de Diputados, donde la Cámara acusadora, en ese momento el ministro Pérez estaba en ejercicio del cargo y toda la bancada de diputados de la democracia cristiana respaldó esa acusación constitucional que terminó, ¿no es cierto?, siendo aprobada en la Cámara. Respecto al Senado, yo no le podía emitir ningún tipo de comentario porque estaría infringiendo la Constitución. Recordemos que los senadores actúan como jurado y por lo tanto es un ejercicio de un poder jurisdiccional que en este caso lo tiene el Senado como órgano político, pero que aplica sanciones, es decir, es parte del poder punitivo del Estado, que aplica sanciones. Y desde ese punto de vista, al actuar como jurado, ellos no pueden, sí, pero bajo ninguna circunstancia... La pregunta de la Ale tiene que ver con la seducción de la... Yo creo que tiene que ver con la conducción política y la conducta del partido. Con dejarse seducir por el gobierno, básicamente. No, pero primero es que eso no es dejarse seducir por el gobierno, primero porque fue bastante transversal. Recordamos que hubo varios senadores PPD, incluso socialistas, que votaron en contra, y porque hubo un hecho que cambió. Recordemos que el ministro renunció al cargo y por lo tanto, al dejar de estar en el cargo, la principal sanción de la acusación constitucional es la destitución, ¿no es cierto? Sí, pero y también por lo tanto, en el caso de Chadwick se le aplicó la sanción habiendo renunciado porque tiene efectos sobre la posibilidad de ejercer cargos públicos en el futuro. Por supuesto, pero creo que son imputaciones de naturaleza muy distinta. Ya, las imputaciones respecto del exministro Chadwick tenía que ver con las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en ese momento y por lo tanto había que dar una señal muy clara respecto a aquello. Y por eso es que se le aplica la sanción de los 5 años. Respecto, ¿no es cierto?, del exministro Víctor Pérez, la principal acusación tiene que ver con el uso discrecional, ¿ya?, sino arbitrario, de herramientas legales como por ejemplo pero la ley de democracia seguridad del cristiana se Estado. presta o no para la cocina del gobierno. Pero también respecto de violación a los derechos humanos. No, pero eso no era parte, digamos, de las acusaciones, tiene que ver con ciertos protocolos, no era la parte fundamental. Lo primero que quiero señalar es que el partido nuestro, nosotros no estamos ni para las cocinas, ni para las negociaciones a puertas cerradas, ni para el pilquineo de votos, pero sí somos un partido que siempre va a buscar espacios de conversación y diálogo para poder avanzar, para poder resolver los problemas. Nosotros no creemos en la política de trinchera, no creemos en un país de enemigos y enemigos donde tenemos que enfrentarnos permanentemente. Lo que creo es que tenemos que ser capaces de poder buscar el bien común desde nuestras posiciones, sin temor, ¿no es cierto?, a que por conversar con quien piensa distinto a uno se le descalifique. Pero comienza con un gobierno que tiene una aprobación que casi queda debiendo. O sea, cuando uno ve la realidad del plebiscito, tú te das cuenta en qué dirección va el país. Hay un 80% de chilenos que quieren en una dirección. Es decir, el gobierno ha perdido la base, ha perdido el relato, ha perdido la plataforma. Entonces, ¿vale la pena entrar en una suerte de negociación con el gobierno? Que esto es un pésimo gobierno, pero te quiero señalar que si el Congreso no hubiese logrado, por ejemplo, un acuerdo respecto del tema del 10% con este pésimo gobierno a contrapelo de él, hoy día no tendríamos la posibilidad del retiro antes de Navidad.
porque el proyecto de los parlamentarios, el gobierno, a mi juicio de manera antijurídica, porque no tiene fundamento jurídico, va al Tribunal Constitucional solo con el hecho de entramparlo. Y aquí tenemos dos posibilidades. Son los ahorros de los chilenos, digamos. O se continúa con eso simplemente, ¿ya? Y terminamos en definitiva entrampados en nuestras posiciones, o buscamos un punto de acuerdo para poder resolver esto. Porque a mí lo que me parece más paradójico es, como bien se señala por Mónica, son los ahorros de los chilenos. Sí. ¿Ya? Y lo que ocurre que esta mirada absolutamente neoliberal, insensible a este gobierno, yo creo cuyo principal rostro es el presidente y el ministro Briones, lo que dice en tiempos de pandemia, cuando en todas partes del mundo el Estado se hace cargo a través de soluciones universales, en este cargo busca la lógica de la focalización, dejando fuera a millones de chilenos, y el resto tiene que rascarse con sus propias uñas. Y cuando se quiere rascar con sus propias uñas, utilizando sus propios ahorros previsionales, le dice que no. A mí me parece una mala solución el tema del retiro del 10%, pero para millones de chilenos es la única solución, que han quedado absolutamente a la deriva. ¿Y qué le parece respecto de ese proyecto que se haga tributable y que paguen impuestos según el tramo de ingresos? En cambio, si una persona tiene muchos recursos y no quiere sacar la plata, pero la pasa a su cuenta de APB, como tienen muchos parlamentarios, no paga renta. Los que necesitan el dinero y lo tienen que gastar van a tener que pagar impuestos a la renta. Bueno, a mí me parece que la discusión tributaria no corresponde en esto, justamente porque el propio Estado, el que te dice yo no te apoyo, vas a tener que utilizar tus recursos, pero además vas a tener que pagar impuestos por eso. Nosotros no éramos partidarios en principio, ¿no es cierto?, del tema tributario por esa lógica, digamos. A mí me parece que no corresponde, que cuando el Estado no te permite obtener una solución. Sin embargo, hay un punto que a mí me parece que es atendible, pero creo que el umbral quedó muy bajo, porque tampoco es posible que alguien que tiene sus ahorros retira parte de ellos y en vez de utilizarlo para la pandemia, lo que hace es pasar esa misma plata a una APB y termina obteniendo un beneficio tributario. O sea, en la medida en que ese retiro pueda ser utilizado como mecanismo, ¿ya?, de elusión de impuestos, ¿ya?, de obtener un beneficio tributario, a mí me parece que esa ventana había que cerrarla. Y yo creo que para eso había dos posibilidades: prohibiendo expresamente que, ¿no es cierto?, que en determinado plazo después del retiro se ingresen recursos a la cuenta de la APB, o aumentando el umbral, porque a mí me parece que el umbral es muy bajo. Si cuando estamos hablando de 1,5 millones, hay mucha gente de clase media que gana en promedio más de 1,5 millones mensual y que hoy día lo está pasando muy mal, no solo porque muchas veces tenía una segunda renta que complementa su ingreso y que tiene que pagarlo todo, porque el que gana más de 1,5 millones el Estado no le subsidia nada, tiene que pagarlo todo, la educación, tiene que pagar la salud, tiene que pagarlo todo, ¿ya? Y por otra parte, ¿no es cierto?, hay mucha gente que incluso tiene ingresos superiores a eso y que hoy día se está haciendo cargo de un hijo que quedó sin pega, de un hermano que tiene una pyme, ¿no es cierto?, y que hace un año que no puede facturar. O perdió su negocio, que era ese era el segundo ingreso. Señor Chayín, quiero llevarlo a otro tema que yo creo que a quienes nos están viendo les interesa muchísimo. Usted admitió o asumió o reconoció haber recibido un pago simbólico de Gino Lorenzini por una reunión, por haber sido intermediario para una reunión con una autoridad. No, eso no es así. ¿No? ¿No reunió el pago? ¿No asumió los 500.000 pesos? No fue el pago por eso, creo que está ahí. ¿Y por qué fue los 500.000 pesos? Eso fue porque yo defendí a Esteban Rodríguez contra la AFP del sistema. ¿Quién es Esteban Rodríguez? Para que la gente entienda bien. Esteban Rodríguez era un ciudadano que hizo una solicitud de información respecto de las notas explicativas de los formularios diarios que entrega la AFP para poder saber efectivamente si las cuotas de fondo, es decir, con lo que te calculan tu pensión, estaba bien calculado o no. Y las AFPs se negaron a entregar esa información. Él fue al Consejo para la Transparencia y el Consejo para la Transparencia le dijo: debe entregarse esta información. La Superintendencia de Pensiones lo que hizo fue la superintendencia. Sí. Cuando supuestamente lo afectaba era la AFP, porque la AFP decían que se afectaba comercialmente su estrategia de negocio con esto. Y la superintendencia asume la defensa de la AFP y recurre ante la Corte de Apelaciones. Como pasa siempre. ¿Ya? En contra del Consejo para la Transparencia. Entonces llega don Esteban Rodríguez, ciudadano que yo no conocía, a hablar ¿Cómo conmigo. llegó a él? No, llegó a mi oficina de abogado. ¿Ya? Ah, él lo contrató a usted. Él me contrató a mí y me pidió si yo lo podía defender en esto. Y yo lo defendí en esto y ganamos el juicio de la Corte de Apelaciones, ganamos este recurso. ¿Ya? Yo no le quería cobrar porque sinceramente me parecía una lucha
súper justa de David contra Goliat, y él fue el que me dijo, no. Y le entregaron esas minutas. Cóbreme simbólica. ¿Ah? Y le entregaron yo llegué hasta ahí. No sé si es que al final se la habrán entregado o no, porque después desapareció. Pero se supone que esas minutas las quería también Gino Lorenzini. Sí, pero yo no lo sabía aquello, ¿ya? Era él el que me lo pidió, y luego a él fue el que me dijo, no, yo quiero que me cobre. Y a él fue el que le cobré simbólicamente estos 500.000 pesos. ¿Ya? Le dije, te voy a cobrar simbólicamente porque me parece que esta es una causa bonita que tiene que ver con la opacidad que tiene el sistema de AFP, donde a los propios afiliados no le entregan información respecto de cómo se están invirtiendo No, si lo encuentro toda la razón. O sea, usted no sabe si las minutas, ¿qué pasó con eso? En absoluto, yo no tengo ninguna relación. Porque esas minutas son muy importantes, han sido negadas durante muchos años. Efectivamente. Y ¿Cuál es su relación precisa? Esteban Rodríguez quedó, incluso que creo que peleó con Felices y Forrado después, pero ha declarado, yo nunca más cambió el teléfono, ¿Cuál es su relación su mail precisa con Felices y Forrado? No tengo ninguna relación con Felices y Forrado. No tiene ninguna. Ninguna relación. Yo solamente conocí a Gino Lorenzini cuando dimos otra lucha que me parece a mí notable, que la estoy dando todavía. Peleamos contra la fusión de las AFP de papel. ¿Qué es lo que ocurrió aquí en Chile? Dos grupos norteamericanos, Principal y MetLife, que son dueños, ¿no es cierto?, de Cupro y Provida, lo que hicieron fue generar dos AFP ideológicamente falsas, de papel, que no tenían afiliados, nada, dos AFP que eran además un espejo de la que tenían, ¿ya? Para que se fusionaran jurídicamente, AFP sin afiliados, sin fondos, sin nada. Era una estructura jurídica, nada más, un papel, con un prospecto que aprobó la superintendencia, que asesoró para que esto ocurriera, que tenía un solo objetivo, que estos dos grupos norteamericanos pudieran utilizar un beneficio tributario que se llama Goodwill, y que les permitió embolsillarse 500 millones de dólares de todos los chilenos. Y dimos esa pelea contra esta fusión de la AFP. ¿Con quién la dio? La dimos primero con la que era ministra entonces, Jimena Rincón, quien salió del cargo por esto. Luego, ¿no es cierto? ¿Usted dice que a Jimena Rincón la sacaron del cargo por esto? Indudablemente que eso fue lo que quebró la relación, creo yo, con el Ministerio de Hacienda y terminó saliendo del cargo. Yo creo que fue una situación muy incómoda que pasó porque ella planteó este tema, nadie lo escuchó y nosotros desde la Cámara de Diputados lo impulsamos con mucha fuerza. Y uno de los tantos invitados a la comisión fue efectivamente Gino Lorenzini, quien concurrió, yo ni siquiera presidía la comisión, la presidía el diputado Brown, y ahí nos conocimos, y luego de que yo salí de diputado, él alguna vez me invitó a su oficina a conocerla, me hizo una entrevista ahí para que hablara justamente de esta fusión de la AFP, y en esa oportunidad él me dijo que había muchos cambios administrativos, paramétricos, tiene que ver con las tasas de mortalidad, con el CNU, con un montón de temas que podrían, sin esperar una gran reforma tributaria, con cambios administrativos, subir del orden del 30 al 35% de las pensiones y que nadie lo escuchaba. Y yo ahí le dije, pucha, yo conozco a la subsecretaria de Previsión Social, hoy día ministra del Trabajo, a lo mejor puedo conseguir que te reciba para que tú le entregues esta propuesta. Y yo le pedí la audiencia, nos recibió y le entregó esta propuesta. ¿Lo hace a menudo eso usted? Yo ahora como presidente del partido lo hago permanentemente. Usted comprenderá que hay mucha gente que quiere canalizar sus inquietudes. En ese momento no era presidente del partido, no era diputado, lo hice sin cobrar un peso naturalmente, porque a mí me parece que una de las cosas que a mí me motivan es ver cómo cambiamos este sistema de pensiones y cómo terminamos con esta injusticia y opacidades. ¿Y usted cree en lo que dice Gino Lorenzini? ¿Cree que efectivamente el presidente Piñera ha utilizado un fideicomiso tuerto para triangular platas a través de administradoras de pensiones intermedias como Volcom, como Moneda Asset, para finalmente utilizar de alguna manera recursos de los trabajadores de Hábitat y otras AFP? ¿Usted cree en esa acusación, en esa triangulación que ha sido parte de la discusión pública? Lo primero que quiero decir es que yo desconozco el detalle de eso, yo soy bien prudente y cuando me meto en un tema me meto a fondo y siempre tenemos resultados. Yo creo que como parlamentario fue un fiscalizador muy acuicioso, y creo que pasó en el caso Johnson, pasó en el caso de la fusión de la AFP y en un montón de otras cosas que tomamos con mucha profundidad, con mucho profesionalismo. ¿Y en esto usted no lo ha investigado para nada? En este caso yo no me he dedicado a investigarlo. ¿Su partido no se ha pronunciado? Sí, lo que le quiero señalar es lo siguiente, es que uno de los grandes problemas que tiene el sistema AFP, tiene mucho, ¿ya? Es que estamos llenos de conflictos de interés. Y le quiero dar un dato. Por ejemplo, cuando me tocó a mí investigar el caso de la Polar, escándalo. ¿Quiénes eran accionistas de la Polar? Provida. Provida tenía directorio en la Polar y por lo tanto sabía lo que estaba pasando en la Polar. Cuando empieza a desmoronarse un poco el tema de la Polar, ¿qué es lo que hace? Provida la Polar emite un bono. Agente colocador del bono, el banco BBVA, dueño de Provida en ese entonces, ahora, ¿no es cierto?, el grupo MetLife. El agente colocador del bono
¿Quién compra ese bono? Señor Chaín, Provida. ¿saben en qué y le culminó prepagan eso? al BBVA. Señor Chaín, ¿saben qué culminó eso? Con un fallo del tribunal de marzo del año pasado, en que condenó a los 5 principales ejecutivos encabezados por el señor alcalde de La Polar a pagar 76 millones de dólares de indemnización a las AFP. Pero yo no he visto a ningún partido que esté impulsando que ese fallo se haga realidad. Lo que yo le quiero señalar es que nosotros, la verdad es que el daño no nos que se le hizo a los fondos previsionales de todos los chilenos, gravísimo. 76 millones de chilenos, 3 AFP. Pero a mí me parece gravísimo, porque lo que se hizo ahí fue salvar, prepagar un banco para que saliera, digamos, el mismo banco que era dueño de la AFP, que quedó sin riesgo, y el riesgo se le traspasó a los trabajadores. Mire, los mismos daños que sufrieron en el caso Eso Cascada. quiere decir que algo pasó, ¿no? Bueno, ¿sabe lo que hay que hacer? Yo creo que es el tema de fondo. Es que yo creo que nosotros tenemos que terminar con la administración privada de los fondos de pensiones. Nosotros, si usted me pregunta, yo tengo una diferencia tremenda con lo que plantea Jadwe, de que hay que expropiar, nacionalizar los fondos, porque los fondos son de los trabajadores. Señor... Y no hay que expropiarle los fondos de los trabajadores, pero sí, yo diría, chilenizar, por así decirlo, usar un concepto que ocupó Frei Montalva, sí, claro, la AFP. ¿Y qué es lo que diría yo? Que este 10%, al menos el 6% que lo administre el Estado con criterio de solidaridad, y que este 10% lo administre un solo administrador que sea tripartito. El Estado, el empleador y los trabajadores, como lo propone la OIT. Yo creo que hacia allá tenemos que pasar a tener un administrador con un gobierno corporativo tripartito, trabajadores, empleadores y Estado, que administre las cotizaciones previsionales. Perdón, señor Chaín, quiero hacer una pregunta muy personal. ¿Dónde va a ser su apuesta electoral próxima? ¿La mía? Sí. No tengo definido nada todavía. Me dijeron que quiere postular como alcalde de Ñuñoa, ¿es verdad? No lo descarto, pero también puede ser candidato a constituyente. No tengo ninguna... ¿No es la alcaldía de Ñuñoa su próximo...? No lo descarto, pero tampoco es algo que tenga... ¿Y aceptaría ir a primaria usted? O sea, ya definimos las 85 comunas donde hay primaria. ¿Y no está Ñuñoa? No está Ñuñoa en primaria. O sea, si va a ser candidato filete. No, si es que tomo la decisión de ir, yo estoy dispuesto a ir donde el partido decida, yo no estoy para proyectos Pero eso le pregunto, si usted va en Ñuñoa, no tendría competencia. Pero por cierto, hay que ganar la elección, sé que hay que tener... No tendría competencia interna, digo. Pero ¿por qué no? Si todavía tenemos que definir cuál es el mecanismo, puede ser encuesta, puede ser de otro partido, en el partido puede definirse otro nombre. Yo estoy totalmente disponible para apoyar una carta que pueda ganar esa elección. Yo creo que Ñuñoa, que es una comuna que conozco muy bien desde que llegué a Santiago a estudiar a la Universidad de Chile el año 95, que viví en Ñuñoa, viví en la Villa Frey durante el primer tiempo, después viví en Marchán Pereira con Pedro Valdí, o sea, con Diagonal Oriente, luego en Jorge Washington, en Montenegro, la conozco muy bien, y me parece insólito que esa comuna siga gobernada por la derecha, y yo estoy disponible para poder respaldar cualquier alternativa que nos permita ganar ahí. Y si es que efectivamente mi nombre es una posibilidad, está disponible, pero yo no tengo ninguna obsesión por ser candidato en ninguna parte, creo que ya pasé, he sido candidato tantas veces, he estado en el Parlamento, soy presidente del partido, estoy muy cómodo en lo que estoy, pero siempre creo que los proyectos colectivos tienen que primar por sobre los individuales. Y estoy disponible para eso. Sí, Alejandra. Sí, que quiero volver un poquito al tema del conflicto de interés. El tema de la influencia, por ejemplo, de los factores actuariales y las tablas de mortalidad y todo eso es información pública. De hecho, no por hacerme autobombo, pero yo la publiqué en 2017 en el libro Mitos y Verdades, pero ya lo venía señalando Alberto Arenas desde los 90. Entonces no era necesario llevar al representante de una empresa, que es Gino Lorenzini, a esa reunión para que se tomara el punto. ¿No le parece que hay un conflicto de interés de presentar a una persona que tiene una empresa relacionada con el rubro, en el sentido de que presenta recomendaciones a sus seguidores y que le pagan por eso, a una reunión con la ministra? Pues porque no se podría haber llevado a Luis Mesina, que es presidente del movimiento No Más AFP y que tiene ese planteamiento, y otros. Bueno, yo no veo primero ningún conflicto de interés, porque yo no tengo ningún interés en la industria, además ni siquiera era ni presidente del partido ni parlamentario entonces, ¿ya? Y quiero decir que como presidente del partido he reunido con ministros, con parlamentarios, a todo el mundo de organizaciones de la sociedad civil que nos pide reuniones con autoridades. No sé,
pongo un caso, digamos, y también con gente del mundo de las empresas. Pero Gino Lorenzini no es un representante de la sociedad civil, no, pero también del mundo de las empresas. Por ejemplo, me he reunido con todos los comerciantes de Valparaíso, de Viña, de un montón de regiones, con el ministro de Economía en algunos casos y con otros para poder plantear lo que están viviendo en la pandemia. Por cierto, si eso es parte de la actividad política, tenemos que conectarnos, ¿cierto?, al mundo de la sociedad civil y al mundo de los emprendedores. Ahora, si Gino Lorenzini tiene una propuesta, quien tendrá que evaluar si es buena o mala es la ministra. Pero creo que es lógico que las autoridades puedan escuchar las distintas visiones, las distintas propuestas, porque esa es la única manera de poder enriquecer la información, la argumentación para tomar mejores decisiones. Sí, pero esta actividad se llama lobby y tiene reditúa a veces ingresos a las personas que llegan, que tienen acceso. El acceso tiene un valor económico, por eso se lo pregunto y por eso es tan importante saber quiénes son las personas que tienen acceso y cuáles quedan fuera. Pero Alejandra, primero, el lobby es una actividad remunerada y yo no cobré nada por esa reunión. Segundo, una actividad permanente, habitual, cuestión que yo hice una oportunidad en un momento que no ocupaba ningún cargo público. En tercer lugar, quedó registrada a través de la ley del lobby, y usted la puede revisar, como se registran todas las audiencias públicas. Se hizo de manera súper transparente y a mí me parece que no tiene nada de malo que una persona pueda en definitiva contactar a una autoridad para que pueda entregar propuestas para poder corregir este pésimo sistema de pensiones que tenemos. No veo ningún problema en eso y yo sinceramente creo que cuando se hacen todas las cosas apegadas a la ley y con un objetivo, con el único objetivo de poder ver cómo terminamos con este flagelo, un sistema de pensiones que entrega pensiones miserables y que requiere cambios estructurales hacia un sistema mixto de seguridad social, pero que en el intertanto, a través de decisiones administrativas, podemos mejorar las pensiones ahora ya. ¿Por qué no hacerlo? A mí me parece que yo estoy orgulloso de poder impulsar eso, no estoy avergonzado, Alejandra. Se nos va acabando el tiempo, entonces varias cositas que le quiero preguntar a ver si alcanzamos. Lo primero es que lo que decía Alejandra es cierto, el senador Jorge Pizarro está suspendido, no está expulsado. Sí, eso es lo que con la misma fuerza que le preguntamos a la presidenta de la UDI respecto de casos como les ha tocado a ella, ¿no? Como Jovino Novoa, en fin. Eso, primera pregunta. Quiero vincularlo también a lo que pasó, a lo que se dio a conocer respecto del rol que habría jugado la senadora Jimena Rincón en una indicación puntual que podría haber, ¿no es cierto?, o favorecer a Felicia Inforrado porque no está regulada. Recordemos que ellos no están regulados ni por la superintendencia ni por la Comisión para Mercado Financiero. Dice, no podrá restringirse la asesoría previsional, sea gratuita, remunerada, para efectos del retiro de fondos de pensiones que las disposiciones transitorias de esta Constitución establezcan o para otros fines previsionales que el afiliado determine. Tanto fue así que el propio senador de su partido, Francisco Buenchumilla, dijo que lo que hizo Jimena no corresponde, intentó pasar cuchufleta. Le dijo la tercera en reportaje. La tercera en reportaje la semana pasada. Lo quiero preguntar, ¿cómo golpea eso a su partido? Porque esto es muy delicado y porque fortalece, o más bien instala o reinstala esta desconfianza, esta triangulación, estos conflictos de intereses, como hemos dicho acá. Bueno, Mirna, primero, ¿quién tiene la facultad de expulsar a los militantes del partido del Tribunal Supremo? Que son órganos ¿Pero autónomos, eso ha sido materia de discusión? Ha sido materia de discusión respecto al Tribunal Supremo, efectivamente, desde hace un tiempo ya, y no ha tomado una decisión en esa línea, pero es algo que yo tengo una opinión distinta y creo que actúa en consecuencia en mi vida, digamos. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que, en este caso, a mi juicio, sobre todo, además, como ocurrieron los hechos y a partir de algunos de los elementos del fallo que condenó a los hijos del senador Pizarro, a mi juicio, creo que el Tribunal Supremo debería haber tomado una decisión más drástica. Sí, porque los hijos fueron los que emitieron las boletas. Sí, claro, pero el fallo además dice para dónde iban esos recursos, etcétera. Entonces yo creo que el Tribunal Supremo debió haberse pronunciado de mi partido de manera más drástica y categórica. En eso lo quiero decir con mucha claridad. Lo segundo, en relación a lo de Jimena, yo quiero decir que ella lo explicó, y lo explicó públicamente en una declaración donde señala y respalda esta declaración con una carta de la Asociación de Asesores Previsionales que en el mes de octubre, el día 13 de octubre de este año, lo que justamente le piden es esto. Y por lo tanto el origen de esa indicación no es una solicitud de Felicia Inforrado, ni mucho menos, sino que de una asociación gremial, que es la Asociación Gremial de Gestores Previsionales, y respalda esto, y ese es el fundamento, en definitiva, de esa indicación.
Y a mi juicio, desde ese punto de vista, lo ha explicado de manera bastante clara y respaldado la senadora Rincón. Claro, pasa que Ricardo Rincón trabaja para Felices y Forrados. Pero no tiene que ver con eso, pero a mí me parece que ahí tiene que haber una verdadera muralla china, que por eso le digo entre las actividades profesionales del hermano con la senadora. Es que por eso le digo, no es baladí la comparación, porque el hermano trabaja... Estoy de acuerdo con usted, pero en este caso el origen no es Felices y Forrados, porque más, si usted lee esa carta el día 13 de octubre, lo que hace esa carta es que tiene una crítica incluso bien implícita, pero muy clara respecto de Felices y Forrados. Fue una evaluación de las primarias para más o menos pensar cómo la democracia cristiana se va a ir acomodando respecto del año electoral que parte. Bueno, yo creo que indudablemente no es para festejar completamente, porque son elecciones primarias, uno hubiese querido más participación, y eso primero demuestra que no hay cultura todavía primaria, ¿no? Yo, a propósito de tu pregunta, Mónica, te la voy a volver a tu pregunta, Ñuñoa. Nosotros fuimos partidarios de tener primarias en las 16 regiones y las 345 comunas del país. Primarias legales en todas partes. Fueron otros los partidos que no quisieron. La DC quiso primarias legales en las 345 comunas del país. Y ahora logramos en unidad constituyente primarias convencionales, alcalde en 85 comunas. Ningún pacto, ni el Frente Amplio, ni la derecha, sumados, van a tener ni la mitad de las primarias que vamos a hacer nosotros. Porque creemos que eso hay que hacerlo. Ahora, ¿y va a ser un chequeo para que los candidatos sean probos y no tengan ningún boleta falsa, proceso por lo menos en nuestro partido terminado? Sí. Ya, yo me hago cargo de nuestro partido sí. Lo que quiero señalar además es que creo que fue un gran resultado. Ganamos 7 de las 16 gobernaciones regionales, competimos en 14, fuimos el partido más votado. Y lo más importante, se consolida, creo yo, unidad constituyente como una alternativa. No solo el pacto más votado a pesar de ser recientemente creado, sino que además empieza a mostrar un camino de épica de cambio, pero también de gobernabilidad, de seriedad, no de eslogan simplemente, no de salto al vacío, sino que efectivamente de una capacidad de poder darle una conducción al país para salir del desastre en que nos tiene este gobierno. Bien, gracias a Random House, este regalo, Isabel Allende, por haber respondido estas preguntas de estas mujeres del alma mía, les regalo. Mujeres del alma mía. Muchas gracias. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil. Ahí está. Mujeres del alma mía. Muchas gracias. Fuacha, y muchas gracias. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con Guillermo Larraín, ex súper de pensiones. Hablamos de las triangulaciones de Piñera, del caso de Felices y Forrados y todo lo que tiene que ver con el retiro del 10%. Otro consejo súper importante, Full College, el primer y único ERP para la educación en Chile que apoya la gestión académica, administrativa y financiera de establecimientos educacionales. Sus clientes avalan 21 años de experiencia al servicio de la educación. Tienen presencia nacional, son una empresa en convenio marco y tienen muchos productos y servicios. Ponga atención, gestión académica y administrativa, recursos humanos y contabilidad especializados para establecimientos educacionales, aula virtual, asesoría contable y financiera, mensajería de texto, aplicación móvil para alumnos y apoderados. Para más información puedes visitar la página fullcollege.cl. Gracias Full College por estar en Pauta Libre. Estamos con quien fuera superintendente de pensiones entre el año 2003 y 2006, don Guillermo Larraín. Hay temas que conversar respecto, por supuesto, de uno de los temas más relevantes para la agenda pública por estos días. Yo voy a partir con una pregunta introductoria. La semana pasada, Mónica González citaba una columna de Andrea Repeto que hablaba de toda la información que se levantó a principios de los 2000 respecto de las fallas que tenía el sistema de pensiones, ¿no? Con comisiones de por medio, en fin. Y tuvo que pasar una década para que pudiéramos hablar del tema. Más. O más de una década. ¿Qué pasó con toda esa información que ustedes ya manejaban a principios de los 2000? Me imagino que durante su administración, respecto de las pensiones de hambre que daba el sistema. ¿O qué iba a dar? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de estar en este programa con tan excelsas periodistas y periodistas. Gracias. Mira, lo primero es que eso dio lugar a la reforma del 2008. La reforma del 2008 fue, yo diría, la primera gran reforma que se hace en Chile, que contó, si tú quieres, como con un enfoque científico, en el sentido que se recopiló muchísima información, se hicieron todo tipo de estimaciones. La primera de esas estimaciones, que está incluso publicada en una revista
a nivel internacional. Es un paper que publiqué yo en la Sociedad Econométrica Latinoamericana con Solange Bernstein y con Francisco Pino, que daba cuenta precisamente del problema que iba a ocurrir, esto el año 2005, de lo que iba a ocurrir con las pensiones de los chilenos. En aquella época no existía el pilar solidario, existía una cosa que se llamaba la pensión mínima garantizada, que para poder acceder a ella había que haber cotizado 20 años. Y las estimaciones que nosotros hicimos no es que fuera a haber un gran desborde fiscal, que era el temor que Alberto Arenas, que fue mencionado en la sesión anterior, que Alberto Arenas había identificado, que se pensaba que venía una catástrofe fiscal. Nosotros dijimos lo contrario. Si es que se mantiene la misma regla, el problema es que solo un 10% de la población iba a acceder a esa pensión básica solidaria, a esa pensión mínima garantizada, y la mayor parte del país en la práctica o tenía pensiones un poquitito por arriba, de manera que no accedían, o la otra mitad estaba totalmente por abajo y tampoco accedía. Entonces ahí yo creo que fue esa información sirvió para llevar a cabo la creación del pilar solidario, que fue la gran reforma de la Comisión Marcel. Pero estamos claros que esa reforma no sirvió para mucho, ¿no? Quedó corta. Entonces yo le quiero decir, volviendo a la columna de Andrea Repetto, que me parece que sigue muy, muy vigente por lo que plantea en el documento, que ya parte esa columna reproduciendo un extracto de la Comisión Marcel, de la que ella formó parte, alertando sobre la irresponsabilidad de los gobiernos y las autoridades de no hacer cambios radicales pronto ya. Y mire usted dónde estamos. ¿Cuál fue el lobby? Usted fue superintendente. Sí. Usted ha estado en la primera línea. Es evidente que ese cambio no se ha hecho porque el lobby de las AFP, el lobby de las empresas que se financian con los fondos de la AFP, porque eso es, ¿no? Sí. Una especie de triangulación aquí. A ver, ¿cuál ha sido ese lobby? ¿Cómo ha funcionado? Quiero saber. ¿Usted lo vio para impedir los cambios? Es que yo creo que hay dos cosas que coinciden. Efectivamente, las AFP, y en algunos casos ha sido muy evidente, algunas AFP que han sido muy vociferantes defendiendo su situación actual, eso ha sido es bastante claro, pero coincide con una posición ideológica de una buena parte de la derecha chilena que en realidad cree en eso, no necesita que le hagan ningún lobby porque lo creen. Entonces, cuando este gobierno comenzó, recuerden que la propuesta del presidente Piñera era del 6% de cotización, que prácticamente todo fuera capitalización individual. ¿Te fijas? No era un problema de lobby. Yo creo que acá hay gente, en el segundo piso es muy claro el caso de Cristian Larroulé, pero mucha otra gente que en realidad cree que esta es la solución al problema. Entonces no es solamente un problema de que haya lobby, que efectivamente lo hay. Creo que además hay un problema ideológico profundo, una diferencia muy grande entre lo que la derecha está planteando, que es mantener el sistema tal cual, sin ningún cambio, versus quienes hemos estado planteando desde hace muchos años que es necesario introducir un pilar solidario distinto del actual. Porque, Mónica, esto es bien importante. Cuando se hizo la reforma, la introducción del pilar solidario en la Comisión Marcel, se decía que iba a llegar a un nivel de gasto público para financiar este pilar solidario que a esta altura tendría que haber estado del orden del 1,5% del producto. Si no es por las últimas dos incrementos de pensiones que se hicieron un poco a matacarrera y porque la verdad es que había mucha presión, el gasto del fisco estaba en 0,7. ¿Y por qué? Porque lo que no podemos tener es un sistema de pensiones que dependa básicamente de la voluntad de los ministros de Hacienda de incorporarle recursos al pilar solidario o de que las definiciones de los beneficios sean las apropiadas para que la gente reclame y que la gente sepa que tiene derecho a reclamar. Necesitamos un sistema cerrado, que es lo que está planteando hoy día la oposición, un sistema de ahorro colectivo donde los recursos, las contribuciones se queden adentro del sistema. Hoy día todos los recursos de solidaridad vienen de afuera del sistema por aportes que hace el fisco. Guillermo, tengo en mi poder un libro maravilloso que quiero destacar, La caída de las AFP, de Mauricio Weibel, un excelente periodista de investigación, que, ojo, su tesis no es que se van a acabar las AFP, su tesis es la caída desde el punto de vista de la legitimidad. Y habla de una historia, dice, de operaciones ilegales, fraudes y paraísos fiscales, pero también de miserias, porque aquí lo que habla, por ejemplo, es cómo se le negó de manera grosera las pensiones de invalidez o las
las pensiones para personas que tenían que adelantar justamente su jubilación porque tenían enfermedades que eran dramáticas, que les impedían seguir avanzando. También habla de cómo, por ejemplo, las AFP ponen plata en los paraísos fiscales y no tenemos ningún control sobre aquello. Cómo el escándalo de la Polar le costó más de 70 millones de dólares a las AFP. Cómo le costó, según las AFP, el caso Cascadas, donde estuvo ahí Ponce Lerú, 44 millones de dólares que afectan directamente a los afiliados. Las llamadas comisiones fantasmas, donde algunos destacados académicos como el de su propia Universidad de Chile, usted es académico de la FEN, estoy hablando del académico... Ya, le voy a buscar el nombre porque aquí no lo tengo en este minuto. ¿No es el director de la FEN, José de Gregorio? No. Lo voy a buscar porque lo tengo. Pero él es un destacado académico que dice: todavía no tenemos la respuesta a la pregunta del millón. ¿Cuánto valor agregado efectivamente dan esas comisiones fantasmas a los fondos previsionales, a nuestros fondos? Estoy tratando de buscar el nombre porque no quiero dejarlo pasar. Pero antes de eso, yo quisiera preguntarle, ¿usted coincide con lo que señala el ex superintendente de pensiones Álvaro Gallegos, que fue parte del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, duró 4 meses en el cargo, entre paréntesis? Poquito. ¿Por qué? Porque fue muy crítico, dice él. Todas las reformas del sistema han ido en beneficio de las administradoras más que de los afiliados. A ver, hay que distinguir qué es lo que es, lo que va en beneficio del fondo, y como este es un fondo financiero, la idea es tener reformas financieras que permitan que la gestión financiera de esos activos obtenga la mejor rentabilidad posible. Lo otro es qué es lo que va en beneficio de la administradora. Lo que va en beneficio de la administradora es cosas que le permitan, imagino yo que esa es la idea, ¿no es cierto?, ganar más plata. ¿Cómo ganar más plata en la AFP? Fundamentalmente por comisiones y por cantidad de gente que se agrega. Nosotros en la reforma del 2005, de hecho antes, del 2008, durante mi gestión, generamos esta idea de la licitación de afiliados. Eso creo yo que ha logrado contener. Si ustedes miran hoy día la dispersión de comisiones que están cobrando la AFP, en particular las nuevas AFP, tienen comisiones realmente muy bajas. Hay algunas que se quedaron arriba, otros que se Pero los bajaron. costos de administración son altísimos. O sea, los costos de administración, al final lo que te interesa es la rentabilidad sobre el patrimonio, y yo estoy de acuerdo que la rentabilidad sobre el patrimonio de las AFP es altísima. Yo soy partidario de hacer una cirugía más grande que la que se ha hecho ahora, yendo a una reforma como la que hicieron los suecos. Fíjate que los suecos hicieron hicieron su reforma el año 98, aproximadamente. El 98, ¿qué estaba pasando en Chile? Porque los suecos estaban mirando lo que estaba pasando en Chile. Es que había efectivamente costos de administración gigantescos porque había toda una industria muy putrefacta de cambios de afiliados de una FP a otra, y tú ibas y te pedían que te cambiara una FP, te regalaban una bicicleta, un fin de semana en la playa, puras leceras que efectivamente no agregaban ningún valor social. Los suecos, para evitar eso, dijeron una cuestión súper simple: vamos a separar a la empresa que en el decreto ley 3500 le llama AFP, la vamos a separar en dos cosas. Una cosa en la base, si tú quieres, que la va a cumplir la superintendencia sueca, el Estado, si tú quieres. ¿La recaudación? Es recaudación, es gestión de la... Y el otro es inversión. Y la inversión queda arriba. No, pero lo más importante es la asesoría. La asesoría, en el caso sueco, está a nivel del Estado. Yo creo que por las enormes asimetrías de información que hay en todo sistema de pensiones, por cuando una persona se acerca con un problema de pensiones al Estado, normalmente se acerca en una situación muy desmejorada, porque tiene una invalidez, porque tiene una enfermedad terminal, porque está muy viejo. Yo creo que lo más razonable es que eso se haga en condiciones de neutralidad, y para eso el ideal es que lo haga a través del Estado, más que a través de alguien con... Perdón, que ya lo encontré, Fernando López. No, si era para dejarlo claro. Fernando López, académico de la Facultad de Economía Hay que gobernar este panel. Nos vamos a ir a corte, volvemos con la pregunta de Alejandra Matus, y a mí me gustaría saber, hacia el cierre de la entrevista, si es o no posible que las triangulaciones de Piñera sean realidad. Perdón, ¿y yo te puedo agregar una cosa ahí? Dígame. ¿No? Cuando volvamos. Sí, claro, aquí todos pueden agregar. Yo quiero preguntar de las triangulaciones. Alejandra Matus también tiene sus preguntas. A la vuelta seguimos conversando con Guillermo Larraín, superintendente de pensiones entre el año 2003 y 2006.
atención al siguiente consejo. ¿Sabías que Mora Pavich Odontología nunca ha dejado de atender en pandemia? La vocación de servicio de un equipo comprometido los mantuvo atendiendo urgencias y las necesidades dentales que han sido impostergables de miles de pacientes. Tomaron todas las medidas de seguridad basadas en evidencia científica y normativa. Fueron un pequeño aporte al sistema de salud. Ahora más que nunca los invitamos a retomar sus tratamientos dentales con los mejores estándares de seguridad. Ingresa a morapavich.cl y podrás agendar tu próxima cita o responder a tus dudas. Te puedes contactar también al teléfono 226-569060, 226-569060. Gracias, Mora Pavich Odontología. Esta es una noticia que verdaderamente nos emociona. Para conmemorar los 50 años de la creación de la cantata Santa María de Iquique, los gigantes de Quilapayún harán una interpretación magistral de este musical. Van a estar junto a Anita Tijoux, María José Quintanilla, Javiera Parra, Colombina Parra, Magdalena Matei, Emma Pinto y Isabel Morris también. Todas y todos junto al relato del gran Alfredo Castro. Este 12 de diciembre, desde las 21 horas, en un único evento streaming a través de .play de .ticket. Apúrate en comprar tus entradas y sé parte de este hito histórico. Vamos, mujer, este sábado 12 de diciembre a través de .play de .ticket, produce Macondo. Conversamos a esta hora con Guillermo Larraín. Él estuvo a cargo de la Superintendencia de Pensiones entre el año 2003 y el año 2006. Es economista. Quedaron preguntas pendientes sobre la triangulación, pero Alejandra Matus antes tiene un punto que quiere hacer. Alejandra. Sí, yo quiero preguntarle por el papel de los superintendentes, porque, por ejemplo, respecto de las triangulaciones, la norma del decreto 3500 dice que no se podrá invertir ni directa ni indirectamente en la AFP. Viene la superintendencia, hace una interpretación y permite un porcentaje, con lo que convierte estas inversiones en legales. Ha habido casos de superintendentes que van en la puerta giratoria, salen de la superintendencia y entran a trabajar en la industria. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se aplican estas prohibiciones, se les entregan a las empresas listados de prohibiciones precisas donde no se puede invertir, donde esas corredoras no pueden invertir ciertos fondos, y si las transgreden, las penas son del infierno. En Estados Unidos está preso Madoff, el creador del índice Nasdaq, para no ir más lejos. ¿Qué le parece a usted este rol de los superintendentes y cómo evitar la puerta giratoria? A ver, creo que son varias cosas. Sobre el rol de los superintendentes habría que en realidad ir caso a caso y persona a persona, porque es demasiado genérico el rol de los superintendentes. Yo quisiera más bien enfocarme en la otra parte de la pregunta, que tiene que ver con esas limitaciones. Efectivamente, si yo te digo, tú no puedes invertir indirectamente, hay que hacer una interpretación de qué quiere decir indirectamente, porque lo que busca la prohibición de la inversión indirecta es que haya una influencia en la gestión. Entonces, por eso es que lo que desde hace muchos años, y todos los países tienen esto, es un límite donde cuando tú quieres que no haya una influencia en la gestión, le pones un límite de inversión lo suficientemente chico para que, aun cuando tú tengas dinero invertido, no directamente, sino que a través de fondos, entonces que efectivamente no puedas tener una injerencia en la gestión. Eso se hace en todas partes, y los límites que están hoy día, que existen en Chile, pretenden justamente eso, Alejandra. Es decir, reconocer que en un país con pocas alternativas de inversión, un mecanismo mediante el cual se llega al activo final es a través de la industria de fondos, y tú le pones simplemente un límite bajito para que la inversión a través del fondo no incida en la gestión de la empresa. Pero yo podría hacerlo a través en la puerta giratoria, porque eso no es un problema de caso a caso, eso es también algo que permite la ley. ¿Qué cosa? Es un problema institucional, que los un superintendentes superintendente pueda salir de la labor fiscalizadora y pasar a trabajar en la industria. Pero hablemos de un caso particular para poder entender un poco más la pregunta, porque no es mi caso. Pero no estamos hablando del caso personal. Pero Ferreiro, por ejemplo. Entre los superintendentes estoy yo, entonces me gustaría saber cuál es el caso. Una figura... Ferreiro hay un caso ahí. Bueno, pero Ferreiro fue superintendente... Alejandro Ferreiro fue superintendente entre el año 2000 y el 2003. Yo lo reemplacé.
Entonces, él tiene todo el derecho después de desarrollar su carrera y si quiere trabajar en alguna industria del sector financiero. Yo he sido director de bancos también, no el mundo de FP, pero es bastante razonable que una persona... ¿Pero no es una zona moralmente cuestionable? Es decir... O sea, depende cuándo. Si yo salgo de mi ejercicio como superintendente y a los 3 meses o a los 6 estoy trabajando en una industria, te encuentro toda la razón. Ahora, si después pasan 3, 4, 5 años, la verdad es que no veo dónde está el problema. Quiero ir al tema de las triangulaciones y voy a hacer una pregunta directa y muy precisa para no entrar en confundir a la opinión pública. ¿Es posible que la acusación de Gino Lorenzini en contra del presidente de la República y de su hijo y de su hermano sea real, que efectivamente haya triangulaciones de dinero donde el presidente aparece participando y aumentando su patrimonio a partir de las pensiones de miles de trabajadores chilenos, sí o no? Es que si fuera tan claro como sí o no... Perdón, pero usted dijo recién que se limitaban los fondos, pero por empresa, por fondo. Pero alguien con mucho dinero podría invertir a través de varios fondos de varias empresas. Sí, pero cada una de esas empresas, de estas empresas de fondo, tienen administraciones descentralizadas. Entonces no es que uno pueda coordinar a todo eso. El caso del presidente Piñera tiene su fideicomiso, ¿no es cierto? Tiene 3. Tiene 3, dividido. Entonces lo que habría para poder influir... Pero yo le quiero solamente leer lo que dice Gabriel Saliasnik hoy día. Lo que tendría que hacer es coordinar un montón de decisiones que yo no digo que no ocurran. Si yo creo que eso lo que tiene que haber es una investigación formal. Por eso le digo, acá hay una cosa mire lo que dice Gabriel Saliasnik y eso le compete a usted. Gabriel Saliasnik dice en la tercera: durante juicio caso Cascadas y en los interrogatorios ejecutivos de AFP Habitat y de Moneda Asset, me formé la idea de que podría existir triangulación. Hubo demasiadas cosas que no fueron capaces de explicar o en las que incluso faltaron a la verdad. Eso dice Gabriel Saliasnik en un reportaje de Leslie Ayala hoy día, y yo creo que esto es gravísimo. O sea, porque quiere decir, por eso le preguntaba lo del lobby. Eso quiere decir que si es tan claro desde el caso Cascada, que ya llevamos años con el caso Cascada, esto se sabía, la industria lo sabía. Ya, pero es que yo creo, a ver, uno tiene que buscar responsabilidades individuales por actos precisos y no definiciones genéricas. Yo te lo digo ahora como superintendente de valores y seguros, que me tocó hacer muchos de estos casos. Entonces, uno tiene que decir, ¿cuál es el caso preciso? ¿Es el caso Cascada? Veamos el caso Cascada. Son especulaciones sobre triangulaciones que habría hecho ahora con la intención, porque hay una cosa muy importante de intencionalidad. Cuando tú miras las inversiones, es bastante claro, porque está documentado, es abierto, público y notorio, de que los números que dice respecto a estas triangulaciones existen. Es decir, hay inversiones de Piñera en Moneda, es verdad. Hay inversiones de Moneda en ILC, es verdad, y de ILC. Entonces, los números están, pero para poder probar que efectivamente hay intencionalidad, se requiere bastante más que solo que existan los números. ¿Te fijas? Una primera base, es decir, ¿se cumple o no la normativa de la superintendencia que trata justamente de armonizar la deseable diversificación de fondos de pensiones, de inversiones de los fondos de pensiones para que puedan efectivamente obtener buena rentabilidad, con el hecho de que yo no quiero que los fondos de pensiones le estén dando a nadie un poder de gestión sobre la empresa? ¿Te fijas? Esa incompatibilidad no es tan fácil de hacer. Hay que probar la intencionalidad y eso hay que ir caso a caso. Entiendo. Guillermo Larraín, muchas gracias. ¿El mundo será verde o no será? De Raúl Sor, Constitución y Ecología. Excelente. Una lectura obligada. Muchas gracias, don Guillermo Larraín. Gracias a ti, Mónica. Gracias. Muchas gracias. Alejandra. Saludamos también a Candel, que siempre nos pone este catering exquisito, buenísimo. Y el vestuario de este programa, gracias a Sarika Rodríguez. El tuyo. Tuyo, pues. El mío. Bueno, pero ahí... No, si es por la Sarita, digo yo, porque... Bueno, pero podemos hacerlo extensible en la temporada 2021. No, para que no vaya a creer después... Temporada 2021. Ya. Un beso, chiquillas, que estén muy bien. Buen domingo para todos ustedes también en la casa.